Saludamos a la licenciada Carolina Jaramillo, comunicadora social, analista política. Licenciada Jaramillo, ¿cómo ve usted el futuro cercano, este futuro que se da vertiginoso en esta semana en la que partidos y movimientos políticos van definiendo alianzas y sus candidatos? Así es, Gustavo, buenos días, qué gusto estar de vuelta con ustedes. Al momento, si no me fallan los cálculos, ya tenemos confirmadas alrededor de 7 candidaturas, lo que nos muestra una papeleta que sin duda lo que hará es dispersar el voto, beneficiando a quienes tienen, digamos, en el análisis factual, una mayor profundidad de imagen, ¿no? Porque como están dados los tiempos electorales, lo que va a suceder es que muy probablemente los electores se decantarán por quienes conocen. ¿Qué quiere decir esto para la audiencia? Para quienes ejercemos digamos, esta profesión de la comunicación política, quienes trabajamos en campañas electorales, digamos, hay algunas, no llamemos de reglas, pero sí algunas premisas de nuestro trabajo, ¿no? La gente vota por quien conoce, la gente vota por quien conoce, el votante no es grato, suena extraño, pero de alguna forma esto son algunas premisas que ayudan a hacer el trabajo en campaña, en comunicación electoral. Y quiero mencionar, digamos, como punto de partida de esta intervención, estas dos premisas, porque ante un escenario, digamos, donde la campaña tiene unos tiempos muy cortitos, lo que nosotros estamos viendo con algunos personajes absolutamente nuevos en el panorama electoral ecuatoriano, lo que vamos a tener es unos esfuerzos, digamos, van a tener que hacerse unos esfuerzos muy importantes, sobre todo para quienes no son conocidos, para la gran masa del electorado. Entonces, puede que en las redes sociales, ¿no?, en algunos golpes de efecto, para quienes somos una pequeña capa de la población políticamente informada dentro de la opinión pública, en este momento podamos nombrar y podamos medianamente saber quiénes son algunos. Pero el gran grueso de la población, este gran número de votantes, la mayoría desconoce probablemente a más de la mitad de estos 7 candidatos que ya han dicho oficialmente que se van a candidatizar. Ahora que vuelvo en la mente a repasar, se le escapaba un nombre, Gustavo, y es el de Eduardo Marburí, Así es, que que ha sido correría anunciado este por fin Centro de Democrático. semana. Así es. Entonces, a mí me parece que partiendo de que la gente vota por quien conoce y el votante no necesariamente es un votante grato, entonces eso reduce bastante las posibilidades a que el votante se decante precisamente por necesariamente dos opciones si se llegara a un balotaje, o máximo 3 opciones que condensarán, digamos, el gran grueso de la votación. ¿Es posible hablar de tendencias, de corrientes políticas en Ecuador y resumir este análisis de alguna manera con estos 7, 8 candidatos que posiblemente llegarán a una decena, como en las pasadas elecciones, en candidatos con posibilidades o propuestas dignas de considerar al momento en derechas, en izquierdas y en el centro? Bueno, es una opinión personal, Gustavo. Me parece extremadamente difícil poder hablar de tendencias políticas porque nuestro sistema democrático está de alguna forma diseñado para que lo que tengamos es candidatos que buscan, y ellos lo dicen abiertamente, más de uno lo ha dicho en medios de comunicación, buscan el vehículo electoral. Y este ha sido el nombre que han utilizado para llamarles a los partidos. Entonces, frente a una carencia de partidos políticos debidamente organizados, y esta palabra debidamente organizados, entendiéndose con una suerte de formación política, principios políticos, lo que tenemos es ahora mismo partidos políticos que buscan, digamos, reclutar personas, y ato con la idea previa, personas conocidas que puedan hacerse de los votos de los ciudadanos. Digamos, en esa lógica, mal podríamos nosotros referirnos a formación Bueno, ideológica, ahora tendencias quizá políticas, permítame una izquierda o derecha. observación. Esto de alguna manera se ha trastocado en Ecuador. No son
los partidos políticos que buscan candidato, la corriente parece ser al revés. Son candidatos que buscan acogerse bajo el paraguas de un partido o movimiento político legalmente reconocido. Así es, Gustavo, y solo miremos lo que acabamos de vivir en estas semanas. Son los candidatos quienes han salido a presentar sus candidaturas para que luego los partidos políticos, digamos, puedan negociar, de alguna manera prestarles del partido, lo cual en democracias maduras sería hasta vergonzoso. Sin embargo, en nuestro país casi que lo vemos como algo normal y no nos sorprendemos porque lamentablemente nuestro sistema electoral está diseñado para que este tipo de cuestiones sucedan. Y analicemos con esta lógica, analicemos justamente este último anuncio que usted acaba de refrescarnos de Eduardo Maruri. Él es una persona con más pasado en el tema empresarial que en el político. Fue un dirigente político del equipo más popular del Ecuador. Un hombre a quien se le consideraría posiblemente parte de los sectores representativos del comercio, de la industria guayaquileña, particularmente del comercio. Él se ha acogido a Centro Democrático, uno de los partidos de alquiler que lo dirige Jimmy Jairala, que ha sido parte del correísmo. ¿Cómo se entiende esta candidatura? Mire, Gustavo, yo entiendo esta candidatura, digamos, como el fiel reflejo de lo que acabamos de hablar, ¿no? Un candidato o un aspirante a la presidencia que, digamos, quisiera cumplir un sueño, un anhelo personal y que tiene los recursos económicos para comprarse un partido. Habrá que mirar y habrá que entender cuál es la transacción. Yo me atrevo a pensar que es una transacción de tipo económico que se realiza con un partido político para que éste le facilite la plataforma que nos exige el Código de la Democracia para poder llegar a inscribir su candidatura. Y usted bien lo ha dicho, ¿no? Centro Democrático finalmente se convirtió en un partido de alquiler. No nos olvidemos que en las elecciones pasadas, Centro Democrático también fue un partido de alquiler que le prestó el partido político a el expresidente Correa. Fíjese, yo otro de los ejemplos más poderosos, me acababa de enterar esta mañana, que no sé si sea una noticia oficial, pero me decían que es muy probable que Daniel Noboa corra su candidatura a la presidencia con el ex movimiento Alianza País, Listas 35. Este ejemplo es aún más, digamos, sorprendente, si se puede usar una palabra políticamente correcta, para mirar cómo es el método transaccional, si se quiere, en nuestra democracia. Porque en la historia reciente, una de las segundas vueltas que le dio la presidencia al expresidente Correa se corrió entre el padre de Daniel Noboa, Álvaro Noboa, y el expresidente Correa. Y ahora mismo estaríamos presenciando que las listas 35, si no me falla la memoria hoy, ese partido político se llama Mover, le estaría alquilando el partido a Daniel Noboa para que corra a la presidencial. Es decir, las rupturas democráticas, los problemas posteriores de gobernabilidad tienen un origen, digamos, en estas transacciones políticas que en lo que se basan son, digamos, en estos intercambios comerciales, porque a la final del día, Gustavo, son esos, son intercambios comerciales, no son, digamos, acuerdos de gobernabilidad que en política debieran darse y que en algún momento, en esta coyuntura reciente que vivimos, con el juicio político y la muerte cruzada, en algún momento estuvieron en la palestra siendo un tema de debate cuando se decía, bueno, que los acuerdos en la vida política de un país son necesarios, con lo cual yo concuerdo completamente. Háblenos de otros acuerdos que están por allí. Otto Sonnenholzner, apoyado por el partido político Avanza, que no puede desligarse de la presencia de ese ex director de el IES, otro de los prófugos del país. Está también por allí el partido Construye, o Movimiento Construye,
que apoya a Fernando Villavicencio. ¿Cómo visualiza usted estos dos casos, estos dos apoyos, dos coaliciones que se perfilan? Bueno, Gustavo, yo creo que todas estas candidaturas están en el marco de esta reflexión que hacíamos con usted, ¿no? Es decir, candidaturas que se anunciaron para luego buscar los vehículos electorales que hagan posible las inscripciones, ¿no? Pero que además tienen esta particularidad. Son personajes políticos que en algún punto se han abanderado de la denuncia de este hecho que estamos mencionando, ¿no? De la corrupción que deja ver el hecho de que los partidos políticos sean estas digamos, tiendas de alquiler, si se quiere, pero que sin embargo hoy mismo incurren en esta práctica. Me parece además vergonzoso y sospechoso, si se puede usar esta palabra también, que hoy el ex legislador Villavicencio use el partido político de quienes en algún momento denunció con nombre y apellido, en este caso a los líderes de la ruptura de los 25 que hoy tienen el partido Construye. Y me gustaría también mencionar, Gustavo, un elemento. Ahora, que yo Fernando Villavicencio, en sus últimas actuaciones como asambleísta, ha mostrado con claridad una cercanía, por lo menos ideológica, con el movimiento Creo, con el presidente de la República. Claro, ideológica, pero además en su práctica política, digamos, como presidente de la Comisión de Fiscalización, ejerció una defensa que además lo hizo de forma explícita, una defensa al presidente de la República, con algunos actos que se pueden mencionar, se pueden enlistar. Impidió el paso del informe de minoría de los legisladores de la comisión, se refirió en términos elogiosos al presidente de la República, y hoy denosta, y hoy acusa, y hoy señala de corruptos a los miembros del gobierno nacional. Entonces, bueno, yo creo que de nuestra clase política no se puede esperar demasiado. Creo que varios de los candidatos que ya están, digamos, anunciando sus candidaturas a la presidencia de la República tienen un largo historial que espero que la ciudadanía pueda, digamos, reconocer antes de ejercer su voto. Pero más que nada, yo creo que hoy en esta elección, en este periodo de elecciones que nos aprestamos a vivir, creo que sobre todo tenemos que mirar que asimismo, como es un periodo de elecciones atípico, va a ser un gobierno o va a ser un periodo de gobierno atípico, donde muy probablemente las promesas que se nos hagan no solo no se van a poder cumplir, porque el periodo de gobierno va a ser muy corto, ¿no? Y el ánimo de confrontación, este ánimo de soy anti algo, digamos, va a tener que ser examinado de cerca por la ciudadanía, porque salimos de un ambiente de confrontación, salimos de un ambiente de polarización, y creo que eso es lo que lamentablemente le ha llevado al país al punto donde está. Quizá un comentario final sobre los otros dignatarios que tienen que elegirse el 30 de agosto, los asambleístas. El expresidente de la Asamblea, Saquicela, y unos 60 exasambleístas recientemente defenestrados que salieron con pésimas calificaciones, una aceptación de entre el 4 al 6%, anuncian que serán candidatos. Sí, bueno, Gustavo, a mí me parece indispensable que los debates también miren, y me parece oportuna su pregunta, porque sin duda el debate se ha concentrado mayoritariamente en discutir las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República. Sin embargo, es justamente el desinterés de la opinión pública en general sobre el primer poder del Estado lo que también abona, digamos, a que a ese poder del Estado llegue una serie de personas que no solo no están capacitadas, digamos, en lo técnico, sino también en lo moral y en lo político. Y esto es un grave problema, porque generalmente las asambleas a nivel regional no gozan necesariamente de las mejores calificaciones, y esto no es una justificación. Sin embargo, es pertinente en este análisis mencionarlo, Gustavo, porque al ser regímenes hiperpresidencialistas, generalmente estos órganos colegiados no gozan de la mejor calificación. Pero creo que luego de lo que ha vivido el Ecuador durante los últimos periodos de gobierno, es importantísimo que hoy, tras este hecho inédito de la muerte cruzada,
tengamos mejores legisladores en la medida en la que estamos sujetos a que sean ellos los que fiscalizan al Poder Ejecutivo, número uno. Y número dos, porque hoy, en ausencia de ese órgano legislativo, creo que más allá del ambiente de tranquilidad y paz que se nos ha querido imponer o se nos ha querido vender, que eso es lo que vive el Ecuador, ante la ausencia de este poder del Estado, es evidente que es necesario, es indispensable para el equilibrio democrático que haya los contrapoderes, que haya este equilibrio de poderes, porque de eso se trata la democracia. Y en tal virtud es importantísimo que los ciudadanos miremos de cerca y estudiemos por quiénes vamos a votar para el primer poder del Estado. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Gracias a usted, Gustavo. Carolina Jaramillo es comunicadora organizacional, relacionista pública y analista política. Son las 9:07 p.m.